días, buenas tardes, buenas noches, queridos podescuchas. En esta ocasión en Prometheus vamos a tener otra entrevista con un profesor bastante singular, tanto por los temas como por el enfoque que tiene para tratarlos, ¿no? El maestro José María Martinelli, abogado y maestro en Administración Pública, profesor titular C de tiempo completo en la UAM Iztapalapa, adscrito al Departamento de Economía. En esta ocasión, para realizar la entrevista, nos encontramos en la mesa Viridiana Valgañón, Pablo Rodríguez, Raimundo Espinosa, José María Martinelli. Buenos días. Bueno, entonces, para comenzar, ¿no? Quisiera, pues antes de iniciar ya propiamente con la entrevista, agradecerle al profesor Martinelli que esté con nosotros. Es muy especial que nos acompañe acá en el estudio porque, bueno, parte de los objetivos fundamentales que tiene Prometheus y que tiene el proyecto Grado Cero, pues es visibilizar, ¿no?, discursos y trabajos de profesores, de investigadores que no son conocidos en términos generales o que no se han difundido mucho y que nos pueden ayudar bastante en la formación crítica para una comprensión pues de la realidad desde perspectivas pues eso, ¿no?, críticas. Bueno, y también hay una anécdota que es personal, ¿no?, con el profesor Martinelli, que yo lo conocí a él en la UAM cuando estudiaba por allá, y la primera vez que yo pude participar en alguna mesa con una ponencia y en la UAM fue precisamente al lado del profesor Martinelli, quien desde entonces me ha alentado, ¿no? Y cada vez que nos hemos podido encontrar en otras mesas y demás, pues yo le comento y nos acordamos y él siempre me anima, ¿no?, mucho, porque aquella ocasión fue sobre el tema del imperio, el Negri, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy, muy especial, yo eso te lo agradezco, ¿no?, en lo personal. Entonces, para comenzar, pues sería bueno, maestro, si nos comentaras un poco de, pues, quién es José María Martinelli, a lo mejor un poco de tu trayectoria, cómo llegas a México, cuáles son las circunstancias en las que has hecho tu trabajo académico, pues el acompañamiento, ¿no?, de diferentes fenómenos sociales que tú has tenido, cuáles son un poco tu formación, tus antecedentes, ¿no?, y también tus líneas, ¿no?, para que la gente que no te conoce pues pueda saber en qué andas. Pues muchas gracias por la invitación, Raimundo Espinosa. Es un gusto estar con ustedes y en los términos de su presentación quedo a vuestras órdenes. En lo que a mí respecta, yo llego a México en 1976. Fui y me sigo considerando un exiliado político en Argentina, donde yo estudié la carrera de abogacía en Tucumán. Yo fui dirigente universitario y luego defensor de presos políticos. Esa situación fue muy gravosa, muy costosa, tanto en términos personales como familiares, lo que me obligó realmente, y así debo decirlo, porque no quería salir del país, pero la inseguridad era tan grande que decidí venir a México. Tenía referencias, sobre todo del nivel universitario de la UNAM, y bueno, anduve por Latinoamérica y llegué, como dije, en 1976 a México, ¿no? Aquí yo estudié un posgrado en lo que era y espero que siga siendo una institución de excelencia, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que tenía una planta docente realmente de excelencia, conformado por maestros mexicanos y latinoamericanos, muchos de ellos exiliados, que realmente me llevaron a recuperar el estudio que yo no había podido en Argentina por la necesidad de dedicarme a la abogacía, donde, como dije, fui defensor de quienes habían sido mis compañeros en la universidad, de sindicalistas, de presos políticos, y por esa razón me tuve que exiliar, como dije, ¿no? El posgrado que realicé en el CIDE fue en Administración Pública y me pareció excelente. Eso, como digo, me volvió al estudio, y a partir de ahí no dejé. Tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana
y estoy en la universidad desde 1979. Hice una carrera que particularmente para mí ha sido gratificante. Yo espero que, como tú dices, pues que pueda en todo caso apoyar el desarrollo de estudiantes, cosa que hago sistemáticamente, dirigiendo tesis en Iztapalapa, sea en administración o también en sociología y ciencia política, ¿no? Yo he trabajado fundamentalmente el marxismo desde la perspectiva de los clásicos, y mi tesis, más bien una tesina de maestría, fue sobre Antonio Gramsci. En la línea de Antonio Gramsci trabajé el punto de las ideologías por una parte y la cuestión del Estado. Yo en ese sentido pienso que Gramsci renueva el marxismo y da una visión más fresca en términos del cambio histórico para Occidente, ¿sí? Realicé un análisis no de confrontación sino de coincidencias con Lenin, y creo que tuve buenos resultados, por lo menos en las evaluaciones fueron satisfactorias. Bueno, esa línea de trabajo no la resigné, sigo trabajando, repito, sigo asesorando a estudiantes, que no son muchos, debo decir, los que se interesan por el marxismo, pero yo sí pienso de que el marxismo sí está vivo, o por lo menos tiene una vigencia como una propuesta racional de cambio histórico, filosófica, política, una teoría muy comprensiva. Y mis estudios de Derecho los he combinado con el área de políticas públicas. He sido fundador de dicha área, ya creo que tenemos unos 10 años de existencia en el Departamento de Economía. Y el trabajo sobre políticas públicas, fundamentalmente he tratado de ubicar a las políticas públicas en sus términos reales, es decir, que no sean exclusivamente propuestas y diseños de Estado, sino que haya participación social para que puedan ser propiamente políticas públicas, ¿no? En ese aspecto he coordinado algunos trabajos sobre algunos libros sobre políticas públicas, y también he publicado ya cosas propias en la materia, algunos libros colectivos sobre Antonio Gramsci. Y mi última publicación es un trabajo que llevó 2 años sistemático sobre la crisis capitalista mundial y las políticas públicas, ¿no? Y ahí participan investigadores de mi universidad y de otras universidades, sean de México y Latinoamérica, y que creo que es una obra importante que puede ser una referencia para el análisis de la crisis, no como se pretende plantearla como una crisis sectorial financiera exclusivamente, sino como una crisis integral del sistema capitalista, ¿no? Bueno, pienso que son estos los planos en los que he llegado y que me mantengo y me he desarrollado, y valoro mucho lo que he recibido aquí en México en el plano académico y también en otros planos personales. Sí, precisamente ya hacía la anotación el propio José María Martinelli acerca de sus escritos y como del papel o la centralidad que juega Gramsci en todas sus interpretaciones políticas, lo cual es muy interesante. Precisamente revisábamos un texto de usted que se llama Gramsci, la revolución posible, ¿no? Que fue publicado en 2007 en la revista Trabajadores, sí. Y que es muy interesante porque precisamente analiza las coincidencias que tiene Gramsci con Lenin, pero más allá de analizar como esas coincidencias, yo creo que algo como muy importante es justamente que usted trata de poner énfasis como en cuál es la importancia de tomar, o sea, de esta idea de tomar el poder, ¿no? Tomar el poder, la hegemonía, el papel que puede o no tener el partido en todas las organizaciones, o todos los movimientos sociales y todo esto, y la importancia, por ejemplo, de establecer la dictadura del proletariado,
pero todo desde los ojos de Gramsci, ¿no? Entonces yo creo que tal vez la primera pregunta que a mí me causaba con mucha inquietud era ¿por qué Gramsci? ¿Por qué retomar a Gramsci entre tantos autores que existen alrededor del marxismo? Yo me orienté hacia Gramsci porque en Gramsci hay una preocupación por la cultura muy fuerte, ¿no? Por su propia formación de filólogo, y los estudios que él realiza sobre la cultura nacional itálica me parece que siguen siendo señeros, ¿no? En ese aspecto, él es innovador. Él sí se ubica dentro de las líneas o presupuestos del marxismo clásico, pero el señalamiento que él hace en relación con el cambio histórico es importante, en tanto no plantea así una proyección teleológica para la toma del poder, sino más bien un tránsito que, partiendo de las propias contradicciones del capitalismo, permite una dialéctica de resistencia y ofensiva hacia el objetivo de poder. Hubo una frase que a mí me costó mucho entenderla, incluso no sé si he logrado captarla en toda su sustancia. Gramsci dice que la clase obrera sea poder antes de la toma del poder. Esa idea a mí me sedujo y pienso lo siguiente: sí es necesario de que la clase obrera, los sectores populares, los intelectuales, la gente progresista y la gente sencilla que vive la vida con ambiciones de progreso, es necesario que tengan un planteo, no necesariamente todo un discurso teórico, pero sí un planteo básico de la importancia del cambio, y que el cambio sea cultural, social, político. Esto significa que no solamente debemos asumir una actitud impugnatoria, sino también una actitud constructiva, ¿no? Sería la deconstrucción constructiva que plantea Gramsci, y en ese aspecto el plano de la cultura es muy importante, porque pues, la gente se maneja en distintos ámbitos, y no solamente la cultura de élites, que no le impugno, ¿no? Porque hay producciones muy valiosas, sino que hay planteos, posturas populares que conviene recuperar. Es decir, un anhelo de vida se puede convertir o se debe convertir en un anhelo moral. En ese sentido, Gramsci hace una recuperación del campo popular, ¿no? Son estas las razones por las cuales me orienté hacia Gramsci, y encuentro que sus posiciones son muy fecundas en el sentido que trato de establecer. Una lucha política es una lucha también sociocultural. En la medida que la gente por lo menos pueda asumir que el cambio es una necesidad no solo de sobrevivencia, sino un planteo de existencia, ¿no? En esa medida, una cultura progresista que recupere el arte, la ciencia, el respeto al medio ambiente, todo eso ya más traducido a nivel contemporáneo, me parece que es el legado que me deja Antonio Gramsci y que yo he tratado de desarrollar, seguramente con limitaciones, pero
ojalá que caiga en buena tierra y que las simientes crezcan. Claro. Y en ese sentido, precisamente hacía usted algún apunte en algún momento de sus escritos, en el que decía que precisamente el marxismo no ha trabajado suficientemente el tema de la subjetividad, y hacía toda una reflexión respecto de esto, ¿no? Entonces, no sé si podría como hablarnos un poquito de esa idea. Sí, efectivamente, yo sí encontré que en el marxismo, en los marxistas de mi tiempo, el tema de la subjetividad no estaba trabajada. Es decir, tratando de simplificar, pero que no sea una caricatura, la idea era de que la revolución solucionaba todos los problemas de la gente. Y eso no es cierto, eso hay que decirlo claramente. Aún en la revolución y en las sociedades socialistas realmente existentes, o en las que fueron, sí hubo problemas de los considerados personales muy fuertes, muy graves. Hay un punto que me gustaría tocar que me parece fundamental: la cuestión del riesgo. Uno de los errores muy grandes, muy fuertes del socialismo realmente existente en la Unión Soviética, como el proyecto histórico de mayor envergadura de cambio social, hay un déficit muy marcado: la eliminación del riesgo. Cuando el Estado, en términos de planificación, se hace cargo de planificar un cerillo a un cohete espacial, entonces la elección del sujeto, ¿dónde está? ¿Dónde queda? ¿Sí? Este problema, debo decirlo, ya lo había señalado Friedrich Hayek, el economista liberal, en época de Lenin. Ya había señalado que el socialismo iba a sucumbir por esta situación eliminatoria del riesgo, que es decir, es cancelarle al sujeto una actividad intrínseca a la condición humana. Tomamos riesgos necesariamente, digamos, en la vida, y no solamente estoy hablando de los riesgos políticos, de encauzar así un proyecto, sino también los riesgos personales en las relaciones humanas, de pareja, o de otro orden, ¿no? En consecuencia, esa situación no tenía en cuenta los anhelos, los deseos, las posibilidades de los sujetos. Y eso hay que revisarlo. Veo con información periodística, en el caso de Cuba, que eso se está revisando, en la medida que se abren posibilidades económicas para algún tipo de actividades lícitas no monopólicas. Eso lo veo positivamente, ¿no? Entonces, yo la cuestión de la subjetividad lo veo ligado al desarrollo de la condición humana del sujeto en términos de libertad. Porque si el marxismo, yo así lo considero, no es una expresión de libertad, no es marxismo. Claro. Sí, y continuando con el estudio y el artículo de Gramsci, Sí. Usted plantea que Gramsci desarrolla mejor que otros su concepción sobre el Estado. Entonces eso parece significativo. Pues, ¿nos podría decir más o menos, a grosso modo, cómo Gramsci mejora la concepción del Estado a diferencia de los pensadores anteriores? Sí. Lo que yo encontré en Gramsci fundamentalmente, a diferencia del pensamiento clásico marxista previo, es que él realiza una ampliación del Estado. Es decir, no es la visión del Estado aparato o del Estado fuerza exclusivamente, sino que él considera que el Estado es una relación entre hegemonía más sociedad civil.
Pero esto es importante, es decir, no es pensar que la sociedad civil es una fuerza extraña, ajena, sino que Gramsci considera de que los mecanismos de Estado se reproducen en la base social. Esto fue recuperado por muchos autores y se trabajó en dimensión contemporánea como aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Entonces, esa ampliación de Estado que realiza Gramsci, para mí fue muy seductora y por otra parte necesaria, ¿no? Porque, digamos, convertir en un plano sacro a la sociedad civil, a mi juicio, es equívoco, ¿no? En la sociedad civil hay mucha riqueza, hay mucha potencialidad, es decir, una posibilidad de cambio, pero también hay que señalar que en la sociedad civil también hay lacras, ¿no? También hay delincuencia, hay narcotráfico, entonces un endiosamiento lleva al dogmatismo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa tensión dialéctica entre sociedad civil, Estado, es una tensión que nos puede permitir en nuestro tiempo tener avances progresivos. Si una sociedad civil alienta cambios estratégicos, y en el caso de la Ciudad de México, en el Distrito Federal propiamente, hay cambios importantes como aborto, sociedad, matrimonio entre personas del mismo sexo, sociedad de convivencia. Estos son cambios importantes porque hacen a la vida cotidiana. Entonces yo creo que eso le llega al sujeto y ve al Estado y al derecho como muy cercano a sus propios intereses, ¿no? Sobre ese punto solamente quiero señalar algo que me parece importante, la cuestión de la reforma. La dinámica reforma-revolución tiene mucha riqueza en el marxismo, ya se trabajó Rosa Luxemburgo, otros autores. Yo pienso que una reforma, cuando tiene aliento estratégico, ayuda, favorece el cambio. La clase que se favorece, que siente que participa, sobre todo, participación decisional. Cuando la gente se siente involucrada, considerada, y la reforma lo enriquece en ese aliento estratégico, yo creo que eso es altamente positivo y cabe apoyarlo, ¿no? Y en ese sentido usted apuntaba precisamente en sus escritos algo que a mí me pareció muy, muy interesante, que era la idea de la hegemonía y cómo es que se relacionaba este concepto tanto en Lenin como en Gramsci, ¿no? Y precisamente, o sea, esta idea tenía que ver con esa lucha del proletariado, con esa dirección política que tenía que desprenderse de de los límites materiales que tiene, ¿no? De esas luchas inmediatas que son en contra del patrón o en contra del gobierno, y en cambio tendrían que desarrollarse en realidad en oposición a todo lo que significa opresión, ¿no? Y en ese sentido me parecía también muy importante como la relación que podría hacerse entre una idea que plantea usted respecto de los movimientos en España como el 15M, en México como el 132, la Occupy Wall Street en Estados Unidos, que decía, bueno, son movimientos muy importantes, pero que al mismo tiempo podrían agotarse o caer en dinámicas diluyentes, incluso ser cooptados sistémicamente de no tener como o dado a la ausencia de la organicidad política, ¿no? de estos propios movimientos. Y creo que sí tiene que ver porque precisamente en esta idea de hegemonía en Lenin y en Gramsci sí tiene que ver la idea de una dirección política, o sea, tal vez de una vanguardia podría decirse. No sé si podría como tal vez plantearnos esta idea, tal vez trasladada un poco a los movimientos, o sea, a una evaluación de los movimientos que han surgido últimamente. Pues mire, Viriana, en su comentario ya va la respuesta. Y bueno, algo puedo agregar, ¿no? En primer lugar, yo sí he recuperado con mucha voluntad
al 15M, a Ocupa Wall Street, a las manifestaciones de los indignados en México, apoyé la huelga de hambre del profesor Edul Velasco y ese embrión de indignados que teníamos ahí en la Bolsa de Valores, porque esas manifestaciones, aunque inorgánicas, me han dicho colegas que ese fue el embrión del movimiento 132. Yo tendría que valorarlo más, pero nada más señalo como una posibilidad, un nexo, ¿no? Sí, efectivamente, en relación con lo que señalaba. A ver, mi propia experiencia reciente. Yo he participado muy activamente contra la reforma laboral, que no debería llamarse tal, porque me parece una reforma patronal, muy favorable a los empresarios, muy favorable. ¿Y qué es lo que encontraba? En las marchas no había manifestaciones, expresiones, consignas que cuestionasen la reforma laboral como un avance y un plus de explotación del capitalismo sobre la clase obrera, sino que lo veían nada más como pérdidas en términos jurídicos, de avasallar conquistas laborales, el artículo 123, la propia Ley Federal del Trabajo. Es decir, que en el mejor espíritu, consignas de carácter nacional democráticas que no avanzaban más allá de ver que en la propia crisis del capitalismo, la llamada reforma laboral es una ofensiva muy dura que trata de dar respuesta a la merma en la tasa de ganancias del capitalismo mundial, y entonces resulta necesario esta propuesta de explotación de los trabajadores. ¿En qué términos? La direccionalidad y la ofensiva de estas reformas apuntan fundamentalmente a quebrantar y, de ser posible, eliminar la contratación colectiva y favorecer la contratación individual. ¿Por qué? Porque un trabajador individual cuesta menos que un trabajador amparado en un contrato colectivo. En consecuencia, hoy nos encontramos en una situación muy crítica. Inclusive, yo podría afirmar, más bien afirmo, que en el caso de México estas son reformas tardías, porque ya en otros países la flexibilidad laboral se implementó en la década de los 90, ya en el caso de Argentina, ¿no? Es decir, que esta situación realmente... por otra parte, otro elemento que quiero destacar es que se presenta un quiebre entre la relación Estado mexicano y clase trabajadora. No digo una ruptura total, pero sí un quiebre en tanto el Estado mexicano le retira el apoyo corporativo que durante todo el proceso postrevolucionario, como manto protector, tendió hacia la clase obrera. Hoy los acuerdos cupulares están hacia los grandes sindicatos corruptos, el caso del sindicato de la educación, el caso de petróleos mexicanos, dirigidos sempiternamente por una burocracia corrupta que todos conocemos. Entonces, esta es una situación que nos va a ubicar en otra dimensión. Nos tiene que ubicar en otra dimensión donde esa dinámica a la que hacía referencia de resistencia ofensiva tendrá que privilegiar los términos ofensivos en una perspectiva alterna de hegemonía, es decir, una hegemonía de sectores populares, que termina el punto señalando que en este momento
seguramente no van a poder levantar propiamente propuestas anticapitalistas, ¿sí? Porque las condiciones no dan para tanto, pero sí permiten que se puedan proponer alternativas al sistema capitalista. Yo en ese sentido me estoy involucrando con reservas en experiencias comunitarias, aquí de México, en Guerrero, en otras partes también existen. Quiero estudiar y analizar con más detenimiento la perspectiva del cooperativismo solidario, ¿no? En esta dinámica, ¿no? No solo de resistir, sino tratar de avanzar, ¿no? Y de verdad hay experiencias muy, muy ricas que estoy conociendo este último tiempo. Bueno, pues aquí hacemos un corte y regresamos. Bueno, pues estamos acá de regreso en nuestra entrevista con el profesor Martinelli y ahora quizás podríamos entrar a algunos temas, ¿no?, que suelen ser bastante descuidados por el pensamiento crítico, por el pensamiento de izquierda, porque se les considera pues temas pues más bien para los técnicos, los tecnócratas de la derecha, o temas muy burocráticos y en los cuales no se puede tener, la izquierda no podría tener una incidencia real. Pero bueno, los escritos y el trabajo del profesor Martinelli nos dicen otra cosa, es el tema de las políticas públicas. Entonces, para comenzar este bloque, pues una primera pregunta, profesor Martinelli, ¿cómo concibes tú el tema de las políticas públicas? ¿Por qué es importante? ¿Y de qué manera podemos pues recuperarlo para impulsar proyectos de izquierda? Sí, como dije al comienzo, es mi área de investigación, pertenezco al área de políticas públicas, en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cuáles son mis tesis al respecto? Yo lo que pienso es de que efectivamente hay un descuido en la materia por parte de sectores progresistas o sedicentemente progresistas. Es decir, se ha dejado todo lo referente a las políticas públicas al ámbito estatal. Y cuando esto ocurre, digo yo, que no se trata de una política pública, sino de una política de Estado, o, en el caso muy frecuente, la discusión de las políticas públicas se limita a una cuestión presupuestal, mayor presupuesto para un programa social o menor presupuesto, una disputa presupuestal, que puede ser importante, pero no suficiente, ¿no? Es decir, lo que planteo es que las políticas públicas tienen que estar permeadas por la participación social, por la participación de la gente, por la participación del pueblo. Ahora, como adelanté, una participación de carácter decisional y no meramente formal, no decorativa. En ese sentido, es importante que la gente participe en el diseño, en la ejecución y en el control de las políticas públicas, ¿sí? Porque el problema del control tiene que precisarse mínimamente. El control terminal es un barbarismo, no existe. Cuando se habla de control terminal, lo que se puede verificar es que los controles no han funcionado o sí han funcionado conforme el resultado, ¿no? Y yo, a propósito, al menos lo que yo diseñé, sin ninguna pretensión de originalidad, pero no he encontrado en otros colegas, es la categoría de público social. ¿Qué quiere decir lo público social? En principio lo ubico en la recuperación de lo público como una demanda política central en términos de lo que ha sido la devastación capitalista en las políticas neoliberales que se han asentado en el apropiarse de lo público, como puede ser en el caso de México, Teléfono de México, que conforma la base de enriquecimiento de Carlos Slim durante el gobierno de Salinas. Pues eso hay que denunciarlo, hay que decirle a la gente, oiga, aquí el ahorro público, en vez de que la llamada plusvalía social
se traslada hacia la gente en escuelas, hospitales, recreamiento, se trasladó a la riqueza de Carlos Slim. Pues eso hay que decirlo, ¿no? Porque si no parecen hombres superdotados, superiores, y no hay nada más que un problema ahí de fraude y de corrupción, que hay que decirlo, ¿no? Entonces, lo público social remite a aquellas empresas administradas por el Estado. Reitero, administradas por el Estado, y en eso la dirección obligada es visualizar Petróleos Mexicanos. Petróleo Mexicano, con mucha lucidez, el constituyente estableció que es propiedad de la nación. Es decir, que es una propiedad de todos, de ustedes, de los vecinos, de nosotros. Pero resulta que la administración estatal de Petróleo Mexicano la ha convertido en propiedad estatal, ¿sí? Con los resultados, contratos sorprendentes, nos enteramos por la prensa de estos hoteles flotantes, en fin, negocios así totalmente al margen de lo que dice la Constitución. Ustedes que conocen derecho saben que hay una violación flagrante y permanente de la Constitución. Entonces, lo público social es recuperar esa pertenencia hacia la gente. ¿Y cómo? Buscando que haya una presencia en las instancias directivas de esta organización o de otras a nivel decisional. No una presencia simbólica, una presencia física en términos de direccionalidad, de asesoría, etc. Esto se puede cuestionar señalando que son niveles con un desarrollo tecnológico muy alto y que requieren especialización. Ante esta observación lo que digo es, se equivocan los que saben, o los que dicen saber, también la gente corriente puede equivocarse, y para eso están las asesorías. Es decir, hay que procurar que gente honesta vaya a esos niveles directivos y participe, y los problemas técnicos se resuelven con asesoría. En esa idea, ustedes me dan la oportunidad de ofrecerle a la audiencia una reflexión sobre lo público social, sobre lo que pertenece al conjunto de los mexicanos, al conjunto de la población, y buscar, porque lo saben ustedes, que me parece que está en ciernes, más bien lo sé, una reforma energética con miras privatistas, ¿sí? Entonces, eso hay que salir a cuestionar, pero con propuestas, ¿no? Esta idea de público social desarrollada, estructurada, puede servirnos para que esos espacios fundamentales no se pierdan, porque si yo debo decirles con franqueza, en términos de lo público, yo lo que veo ahora cada vez es un escenario cada vez más pobre, una mayor apropiación por los sectores empresariales, por la plutocracia de los espacios públicos. Nos quedan Petróleos Mexicanos y la universidad pública, y esos espacios hay que fortalecerlos, y esta idea que planteo me parece que tiene algún cauce, alguna direccionalidad que puede enriquecerse, ¿sí? Así lo veo fundamentalmente. Esa es mi posición central en términos de dar nuevas definiciones de políticas públicas, nueva participación y nuevas orientaciones para que esa plusvalía social realmente vaya a la gente que la requiere, que son legítimos propietarios, ¿no? Claro, maestro, y bueno, en esta suerte, ¿no?, de que en el capitalismo también no solo se enajena al trabajador y el resultado, ¿no?, de su trabajo, sino incluso ya las instituciones están enajenadas, ¿no?, de la ciudadanía, y vemos cómo también estas políticas públicas pues no obedecen
digamos, a las necesidades, ¿no?, de los ciudadanos, sino obedecen a otros intereses. Que, por ejemplo, la experiencia aquí en el gobierno del Distrito Federal, que, bueno, ha hecho cosas positivas, ¿no?, en esa idea de la reforma, ¿no?, de la reforma, digamos, como lo señalaba hace un rato, ¿no?, la reforma, digamos, una reforma estratégica que convenga. Pero ¿qué pasa cuando, pues, esta izquierda, digamos, no avanza, no consolida esos proyectos y bueno, la gente también no se organiza? ¿Cómo ve usted esta experiencia, ¿no?, de gobiernos de izquierda en materia de política pública, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, en materia de políticas públicas, en relación con los espacios gubernamentales, yo no aprecio avances sustantivos en los términos que yo he planteado de una redefinición de las políticas públicas, ¿no? Y yo pienso, recogiendo algo que usted señalaba, que dejar las instituciones en poder de la burguesía o de la relación burguesía-gobierno es un error. Yo creo que hay que recuperar, o si no, construir una institucionalidad democrática. Y en todo caso me voy a referir concretamente a esta entrevista, a la reunión que ustedes me proporcionan para que yo hable con toda libertad, sin ningún condicionamiento, sin guión. Eso es valioso, ¿eh? Entonces, ese espacio lo tenemos que fomentar. Digo con pesar, la gente no está ilustrada, la gente está desinformada. 25 años de neoliberalismo o más no han tenido éxito en materia económica o en materia de política gubernamental o de políticas públicas, pero sí han tenido un éxito ideológico en la desarticulación de la gente, en la confusión de las lenguas, en esta idea que se insistía, no hay otra ruta que la nuestra, no tiene connotaciones con Siqueiros, es decir, no hay otro camino que el neoliberalismo, ¿sí? Entonces eso a la gente le produjo confusiones, se alejó de la idea del cambio, provoca actitudes resignantes o en todo caso pragmatismo, y con eso no avanzamos. Bueno, realmente hay que decirlo, ¿no? Digo, el desdén al pensamiento clásico es lamentable, ¿no? No leer hoy un Marx, un Rousseau en sus 300 años de natalicio son costos sociales. Oiga, incluso tan combatido Lenin sobre el punto. Lenin dice, sin teoría no hay realidad. Es decir, si un aliento teórico que al sujeto le permite establecer cuál es su realidad, más allá de lo fenomenológico, de la bruta apariencia, sino que le permita conocer que hay un relacionamiento social, un relacionamiento con la producción, con los aspectos jurídicos, culturales. Si no percibe eso, el sujeto queda entrampado en la ideología que le va a buscar un éxito personal, a veces difícil de alcanzar, o preso de los cantos de sirena mediáticos que bueno, lo van a invitar, no sé, al sexo mediático, al éxito fútil, etcétera, ¿no? Digo, o sea que todo eso es materia de reflexión, ¿eh? La institucionalidad, cuando tiene contenidos ligados a intereses sociales, a intereses de cambio, tiene mucho sentido, hay que procurarla y hay que defenderla. Sí, ya ahorita que estamos hablando sobre políticas públicas, también
pues yo creo que la pregunta más fuerte y de más difícil forma de responder es, o sea, ¿cómo hacer este tipo de políticas públicas donde la gente participe si ya vemos, como mencionaba, que los 25 años de neoliberalismo, en donde pues a las personas se les ha quitado la cultura, la capacidad de articular un pensamiento propio, sus propios saberes locales, ¿no? Entonces ya vemos que las mismas políticas públicas del gobierno son para atraer personas, para cooptar personas, más que para hacerlas libres. Entonces, ¿cómo hacer que en este marco pues muy desalentador, en donde las personas pues solo ven lo inmediato, ¿no? Que quieren comer, que quieren salud, que quieren una educación? O sea, ¿cómo hacer eso de que se vinculen más se articulen para hacer una política pública participativa? Bueno, más que nada, bueno, me perdón la intervención, pero las políticas públicas de los gobiernos neoliberales son políticas antipúblicas, ¿no? Bueno, claro, sí. O sea, no están cancelando posibilidades, ¿no? de la vida, incluso, de la vida, de la sociedad. Sí, el cómo no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? En esa idea, yo soy de los que piensan que en México pasa mucho. No suscribo la idea de que en México no pasa nada. Yo aprecio, veo y participo en mis posibilidades de muchísimas luchas sociales, pero inorgánicas. Es decir, no tienen conectividad y muchas veces hasta no tienen solidaridad. No voy a hacer mención porque habría que fundamentar, argumentar, ¿no? Pero sí creo que hay una situación inorgánica. Frente a eso, ¿cuál es mi idea? Mi idea es tratar de conformar estructuras federativas e incluso, quiero ser claro, con los partidos políticos. Ahora hay una embestida hacia los partidos políticos en el sentido de que no sirven, se descalifican, no cumplen lo que prometen. Bueno, creo que habría que distinguir entre los políticos y los partidos políticos. La impugnación a los políticos, que en la mayoría de los casos está justificada, no debe llevar a impugnar la política y menos aún los partidos políticos, que son instancias que se dedican exclusiva y en muchos casos profesionalmente a la política. Entonces esas son instancias que hay que fortalecer. Yo acepto y veo de buen grado la pluralidad la diversidad de instancias que han surgido. Recientemente mencionábamos los indignados a distintas latitudes, pero hay organizaciones vecinales, en los estudiantes hay un déficit marcado. 132 representó una oxigenación valiosa que se desarrolló muchísimo en el clima electoral. Pienso que favoreció mucho a López Obrador. Sin embargo, creo que hoy está en un punto de inflexión que demanda algún tipo de avance en sus definiciones, más allá de la coyuntura. Y, por ejemplo, a mí me parece que es importante buscar la democratización de los medios, pero establecer una correlación absoluta entre democratización de los medios y democratización del país me parece limitado, ¿no? Eso habría que trabajarlo más cuando la democratización de los medios pide una diversidad de medios, públicos, medios privados y medios sociales, comunitarios, por tomar algunas referencias
caso de Argentina y otros países que trabajan en recuperar los medios como espacios sociales, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de cómo participar, una estructura federativa creo que debe estar abierta a la participación de movimientos barriales, de colonias, de organizaciones de mujeres, organizaciones por la libertad sexual, organizaciones que luchan por la paz, contra la guerra, que eso es importantísimo, pensar que la lucha por la paz es revolucionaria, y participación de partidos políticos en una estructura que se maneje no necesariamente a niveles de consensos, porque ese es un lastre que se ha ideologizado en todos estos años de neoliberalismo. Si estás fuera del consenso, no existes, ¿sí? Entonces, lo que ha ocurrido realmente ha sido formalizar consensos de exclusión para que las minorías, los disidentes, los que impugnan, los que buscan el cambio, queden fuera, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar una política que tenga niveles, es decir, Gramsci señalaba que hay niveles de acuerdo. Bueno, podemos tener niveles de acuerdo en algún programa concreto, ¿no? De democratizar la vida universitaria, etcétera. Bueno, tenemos un acuerdo. El nivel de alianzas ya es un nivel mayor, ya implica un nivel programático, ¿verdad? Un nivel programático. Entonces, una organización de esta suerte puede funcionar respetando plenamente las instancias. Es decir, no absorberlas y disolver el núcleo vecinal que se presenta, sino darle alta participación en la coincidencia y en el respeto a la disidencia, y no excluirlo en el caso de la disidencia, ¿no? Es decir, permitir que esas instancias tengan su vida propia en sus núcleos de origen, pero que también puedan enriquecer estos espacios colectivos de carácter federativo que, repito, no implica conformar una sola instancia, sino más bien hacer vigente la idea de unidad en la diversidad, ¿no? Eso es, en términos orgánicos, lo que pienso, y por supuesto con programas que tiendan a acercar a la gente al cambio social, buscando opciones alternativas al capitalismo, ¿no? Sí. Lo veo en tales términos. Pues yo creo que ya para ir cerrando, recuerdo que en su artículo de politicidad y cambio histórico, usted señala una idea de que había que buscar qué es lo que ha cambiado en el capitalismo contemporáneo a diferencia de lo anterior, y qué ideas ya no tienen vigencia para transformar ese tipo de capitalismo. No sé, me gustaría que nos diera un poco de esbozo, o sea, de cuáles serían esas ideas que ya no tendrían vigencia para cambiar el capitalismo actual. Bien, es un desafío el que me coloca usted, ¿sí? Bueno, en primer lugar, yo pienso que hoy el capitalismo manchesteriano, sobre el que reflexionó Marx, no está vigente, ¿no? Hay un capitalismo desarrollado que también a su interior se han desarrollado procesos importantes que hay que señalarlos, ¿no? Por ejemplo, para no hablar en abstracto,
el avance de la mujer en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, es un avance innegable, absolutamente innegable. La participación de la mujer en el trabajo, en los procesos productivos, ha beneficiado plenamente, tal vez en primer lugar a los hombres, que también provoca una desestabilización. Esto se podría ampliar en otro momento, pero son avances importantes que se han dado en el marco del capitalismo, es decir, reconocer la calidad de sujeto de la mujer. Esto puede parecer elemental, pero hay que decirlo claramente, ¿no? Un sujeto que tiene intereses propios particulares y que tiene intereses comunes, ¿no? Eso sí hay que señalarlo como algo positivo, ¿no? Ahora, hoy, ¿cómo veo el capitalismo contemporáneo? Yo lo veo al capitalismo contemporáneo no solamente en el plano de una crisis sectorial, es decir, que podría ser un problema de sobreproducción, que la hay, sí, pero paralelamente hay una cuestión de infraconsumo. Hay más de 1.300 millones de personas en el mundo que tienen déficit alimentario. Y en México 10 millones, incluso corroborado por el INEGI, ¿no? Entonces, el capitalismo se encuentra en una crisis civilizatoria, es decir, una crisis epocal. Esto no significa que el capitalismo esté agónico y que desaparezca para el 2015. No estoy planteando eso, pero sí está en una crisis civilizatoria que está planteando un cambio social. Por eso yo decía en algún momento de la entrevista que el cambio es hoy, que no solamente debemos estar firmes en la resistencia, sino en el avance, en ser creativos, en crear formas nuevas de asociaciones, tanto en los planos productivos, experiencias comunitarias, cooperativismo solidario, sino también recuperar las experiencias culturales, ¿no? Todos aquellos núcleos de artistas, de impulsores de la cultura que plantean la libertad, la lucha por la paz, la lucha contra la guerra. Todos esos son espacios que tenemos que recuperar y tender a una articulación no disociativa, sino una articulación creativa y con un margen de politicidad para el acuerdo, pero también para el disenso, ¿no? Porque si, así como en algún momento señalé el riesgo como un lastre en la construcción del socialismo, también la objeción del disenso es lamentable si un disenso no se traduce en una oposición armada, pues hay que respetar el disenso, hay que respetarlo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? Podría preguntárseme, ¿por qué piensa que es una crisis civilizatoria? Porque hay, en principio yo creo que ya el capitalismo no genera bienestar colectivo, ¿sí? Puede generar bienestar sectorial. Leía, contra lo que puede parecer, que en el gobierno de Obama, en los Estados Unidos, las grandes corporaciones tuvieron ganancias un 11% mayor que en el gobierno Bush, en el gobierno de Obama. Fíjense ustedes, ¿no? En consecuencia, hay dos planos que el capitalismo no satisface. Uno fundamental para la vida, que es la alimentación. Hoy la crisis alimentaria es alta, muy alta, y está presente en México y en otros lugares. Le puedo dar un ejemplo así concreto. El caso de Argentina, un país que tiene la más alta producción de alimentos per cápita, tiene una economía agrícola que puede alimentar a 300 millones de personas. Sin embargo,
En Argentina, que cuenta con una población estimada en 40 millones, hay regiones de Argentina, del norte argentino, yo provengo de la provincia de Salta, donde hay hambre. Esas son contradicciones que sí son salvables, pero hay que establecer modificaciones. Sobre eso voy a tratar de ser concreto. Hay que afectar la propiedad privada. Por favor, que no se asuste la audiencia. No vamos a tocar el departamento, la casa familiar. No. Esos son bienes que hay que respetarlo y hay que asegurarle la propiedad al sujeto. Pero sí hay que afectar la propiedad privada corporativa. La propiedad privada de los grandes laboratorios, por ejemplo, que lucran con la medicina y la gente se muere. La medicina antirretroviral está carísima, sin embargo hay unas experiencias a recuperar, el caso de Sudáfrica, Brasil, que se enfrentaron a estas políticas y lograron precios accesibles para esos productos, ¿no? Es decir, esa propiedad sí hay que cuestionarla, porque esa es una propiedad de la cual no dimana vida, sino que fomenta muerte, ¿no? El caso de los laboratorios es un caso que hay que denunciarlos, porque son corporaciones mundiales muy poderosas. Y bueno, en el caso de los alimentos, hoy vemos que uno de los factores de la crisis, que fue la crisis de los derivados, es decir, un documento que se establece sobre un contrato matriz, como fueron las hipotecas, cae el contrato y todos los otros documentos suscriptos con base en el primero caen. Eso estuvo en el detonante de la crisis del 2008, con la caída el 15 de septiembre del 2008 de la banca Lehman Brothers, ¿no? En consecuencia, es inadmisible, y eso no, hay que denunciarlo, que hoy los alimentos estén sujetos a derivados, es decir, que se están negociando derivados, se están incorporando la producción de futuro en la bolsa de valores. Es decir, mientras la gente padece hambre, el gran capital está negociando con los alimentos. Entonces, cuestionar la propiedad corporativa realmente es una exigencia ética y que debe traducirse en una conducta moral de los sujetos que impune ese tipo de propiedad lesiva. Y el otro punto que yo quiero señalar es que hay que tratar de desmantelar el negocio de la guerra. El negocio de la guerra es terrible, ¿sí? Es altamente destructivo y hoy los frentes bélicos que conocemos, Afganistán, Irak, el caso de Siria, las tensiones de Medio Oriente, la presencia del negocio de la guerra es muy alta. Y en los Estados Unidos, estaba viendo un listado de un organismo internacional, es el primer productor de armas de guerra. Está en primer lugar en la lista de las empresas que se dedican al tráfico de armas. Eso hay que desmontarlo. Eso es que vayan recursos para destruir la humanidad es una lucha que está dentro de una idea que tendré que reflexionar un poco más, a riesgo que me puedan incluir en el historicismo, cosa que no creo, pero la idea de que las fuerzas productivas sí son materiales, pero también tienen que introducirse una energía ético, política, moral, para poder cuestionar el sistema vigente y ofrecer alternativas, ¿no? Esa es una idea, en todo caso, que recupero de Gramsci, pero la hago propia con el riesgo señalado. Pero me parece... Porque quiero terminar el punto señalando que nuestras diferencias y la impugnación al sistema capitalista es una impugnación no solamente en términos de la desigualdad estructural que se produce,
sino en términos éticos. Ese intercambio de no equivalentes entre capital y trabajo demanda una impugnación ética, ¿no? Entonces, la diferencia entre ellos y nosotros es una diferencia ética también. Bueno, maestro, pues hemos tenido la oportunidad de tenerte acá con nosotros en esta charla, en donde hemos ido abordando el tema de los temas tan interesantes como el de la subjetividad y la libertad como el punto de partida que tuvimos hasta ahora, ¿no? Este cuestionamiento ético al capitalismo y pasando, ¿no? por otros temas que tú has trabajado, el del Estado ampliado, el de la hegemonía, las políticas públicas, lo público-social, el tema de la resistencia y el avance de los movimientos sociales y la crisis pues civilizatoria, ¿no? a la que nos enfrentamos y la necesidad de tomar postura y de llevar a cabo ciertas acciones, ¿no? Ya decías la afectación de la propiedad privada corporativa o el tema de la desmantelación del negocio de la guerra. Y todos estos temas que ahora pudimos escuchar contigo acá y que te agradecemos, pues lo que nos han mostrado pues es la vigencia, ¿no? Me parece a mí, nos indican la vigencia del pensamiento crítico, en este caso muy en particular de los clásicos marxistas, pero particularmente del caso de Gramsci, ¿no? Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte a nombre del equipo de Prometheus y de todo el proyecto Grado Cero, que nos hayas acompañado hoy aquí, que te hayas tomado la molestia de venir acá al estudio. Y bueno, pues estamos al pendiente de tu trabajo. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de conocerlo de cerca, de visibilizarlo para que otros compañeros también lo conozcan. Estamos a tu disposición y seguramente pues vamos a seguir trabajando, ¿no? Trabajando juntos y encontrándonos. Seguramente. El agradecido soy yo, Raimundo. Para mí ha sido un gusto, de ninguna manera una molestia estar con ustedes, y sí quiero destacar la libertad con la que he trabajado en esta mesa, y eso es sumamente valioso. Les deseo el mayor éxito y una cooperación creciente entre nosotros. Muchas gracias. Gracias.